Y entonces, chicos, hoy vamos a ver el tema de odometría. ¿Ok? Después Ariel, según estuvimos hablando, aparte de ver cosas de los simuladores, les trae como un ejercicio para que trabajen odometría en un simulador. Algo importante de la odometría, que fue una de las discusiones que tuve con Ariel para ver cómo les poníamos un ejercicio, es que la odometría tiene que ser con un robot físico. Con un robot virtual hay que hacer el escenario sumamente perfecto como para que llegue a funcionar. Se pueden observar algunas cosas, Ariel se los va a decir más adelante, pero es realmente hacerlo de forma física y vamos a ver el por qué. La odometría viene del tema de cinemática, porque en la odometría tratamos la cinemática diferencial, que ya Ariel también les había mencionado, creo que hace 8 días, sobre ella. ¿Okay? Entonces, cualquier duda o consulta en cualquier momento me detienen, ¿ok? Entonces, ¿qué es la odometría? Bueno, la odometría es estimar la posición de vehículos con ruedas cuando navegan, o sea, cuando andan se mueven del punto A al punto B. Para obtener esa estimación, lo que se utiliza es la información de la rotación de las ruedas, ¿verdad? Y esa rotación va de acuerdo a los cambios que tuvo en su posición a lo largo del tiempo. A veces también la palabra odometría se usa para referirse a la distancia que ha recorrido un vehículo móvil. Y viene por 2 palabras griegas, odos, que significa viajar o trayecto, y metrón, que significa medida. Entonces vean que es la medida del viaje, la medida del trayecto. Entonces, los robots móviles la utilizan para estimar, ¿ok? Estos son estimaciones, no hay nada determinista, para ver cuál es la posición relativa de acuerdo a la posición inicial que hicieron. Es ver cómo el movimiento se fue incrementando a lo largo del tiempo para ver si debió estar en el lugar que se debía de haber estado y en las condiciones que se debía haber estado. Y eso se basa, como les dije, en las revoluciones de las ruedas, ¿verdad? Okay. A través de un desplazamiento lineal con relación al suelo. Y como es un desplazamiento lineal en relación al suelo, depende en qué tipo de suelo y las características de ese suelo tengan para que eso también, esos factores van a hacer modificaciones en lo que es la odometría. ¿Por qué se utiliza odometría? También, perdón, ¿sí? Tengo una preguntita. ¿Usted está compartiendo alguna presentación o sí? Sí. ¿No la están viendo? No. Ay, perdón, chicos. No, Voy de nuevo. Sorry, pensé que... Ay, compartí la ventana en vez de la pantalla. Ajá. Ok, voy de nuevo a compartir. Gracias por decirme. De todas maneras, es la presentación de odometría que está tanto en el En el sitio como en material. mediación. O sea, están ahí por si alguien no puede ver la presentación, porque no puede verla cuando yo comparto pantalla, para que lo sepa. Perdón, Ok. gracias Yo, Oscar o quien me dijo. sí. En el material, profe, estuve viendo y hay como 4 presentaciones sobre el tema cinemática y la de odometría se llama igual que la de cinemática. Sí, Tienen el mismo nombre. sí, hasta que se baja uno se da cuenta que es odometría. Mm. Tengo que cambiarlo, pero en mediación virtual sí puse así que decía odometría y lo puse. Ok, ok. Pero sí, tengo que cambiar eso. Yo me di cuenta de eso también ayer que estaba haciendo unas cosas en la página. Muchas gracias, chicos. Ahora sí pueden ver la pantalla. Profe, Anis. sí, Ok. sí. Profe, Profe, una pregunta. ¿sí? Bueno, no sé si lo mencioné, no escuché, pero me parece haber escuchado que dijo que es con ruedas, ¿verdad? La Sí, odometría. sí, es con Pero es ruedas. para trayectorias. Entonces, cuando caminan o algo así y se planea una trayectoria de algún lado en Eh, algo que no sea ruedas, no cuenta como odometría. no cuenta. Cuando se habla de piernas, se utiliza otro sistema. Ok, ok. Yes. Sí, esta es específicamente la odometría, se usa con ruedas, robots móviles con ruedas. O con oruga, que también se puede. Ahí se puede determinar las revoluciones. ¿Ok? Ok.
Es Justin, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ahora sí, y muchas gracias, de verdad. No me había dado cuenta que había compartido solo ventana y no pantalla. Bueno, entonces, ¿por qué se utiliza odometría si existen otros métodos? Por la simple y sana razón que la precisión que tiene es buena y es a corto plazo y bajo costo. Y las velocidades que de muestreo las permite que sean altas. Pero estos detallitos también hace que haga acumulación de errores y por lo tanto existan un algoritmo que es el que vamos a estar viendo, propuesto por un conjunto de científicos para tratar de disminuir esta acumulación de errores o saber cuál es esa acumulación de errores y tratar de estimar mejor. Entonces, una de las limitaciones también que va a tener la odometría es el sistema que tengamos de navegación del robot. ¿Ok? Porque nos basamos en medidas de posicionamiento absolutas para que la posición sea más confiable. Entonces, se hace como coordenadas, igual vamos con respecto a las coordenadas del mundo, y esas coordenadas del mundo en odometría las llamamos posiciones absolutas. Miran que los sistemas de referencia, los sistemas de coordenadas en cinemática son muy importantes, ¿verdad? Si estas coordenadas no están bien en alguno, ya sea con brazos robóticos o con robots móviles con ruedas, o lo que se utiliza para utilizar robot con piernas, todos los algoritmos que realicemos van a estar mal, porque estos sistemas de referencias, estos sistemas de coordenadas son la base de este tipo de algoritmos. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante. Y en odometría, las posiciones finales que se deben de alcanzar, vamos a tener obviamente las coordenadas del mundo, pero la posición final va a estar relativa al punto que inició. ¿Okay? Entonces vamos a definir como punto de inicio el punto en donde se va a comenzar a calcular la posición mediante odometría. O sea, es poner un punto A, mi punto A es mi punto de inicio y yo necesito llegar al punto B. Entonces, este B, la idea es que llegue aquí de acuerdo a el trayecto que tiene que pasar, pero iniciando a través de A. En el punto A es donde el robot se va a encender, va a empezar a correr el programa para que él se mueva a la posición B, y ahí se va a estar corriendo el programa que también está estimando su posición, que va a estar haciendo la odometría. Ese punto de inicio lo establece el desarrollador, puede ser cualquier punto del lugar de donde estemos, y a veces no tiene que coincidir con algún punto conocido. Yo no sé si ustedes en algún momento se acuerdan del 205, y que el 205 tenía una distribución que a mí me encantaba y por eso yo lo escogía como laboratorio de robótica, porque al estar las computadoras todas pegadas a la pared me dejaba todo el centro abierto, y entonces aparte que ahí nos agachábamos para poner los robots, cuando usábamos los Legos para armarlos, yo hacía un cuadrado con una cinta blanca, bueno, a veces era azul, no sé si se acuerdan alguna vez haber visto así el laboratorio 205. Esa cinta, el propósito que tenía que hacer era para hacer odometría y el algoritmo que vamos a estar viendo, para que los chicos lo pusieran en acción, se pusieran a calcular esta posición relativa, a mejorarla. No sé si alguno se acuerda. Sí. Sí, de hecho, las primeras veces me regañaban porque mis alumnos al final de semestre no quitaban la cinta y los conserjes se quejaban todos, pero ya después todos los semestres, el último día de clases era el día de quitar la cintita. Bueno. Entonces, ¿qué es la importancia y los usos que se dan? Bueno, para dar una mejor estimación a la posición final de acuerdo a una inicial, dar como resultados una mayor precisión a tener menos actualizaciones en posiciones absolutas. A veces cuando no hay referencias externas, que eso lo podemos ver con el algoritmo de LAN o los algoritmos de planificación de trayectorias, la odometría le da a uno una forma para navegar de forma segura, correcta.
Y los algoritmos de mapeo y de señales, lo que suponen es que el robot siempre mantiene su posición para permitir buscar esos puntos de referencia, que así es como se hacen los algoritmos de mapeo y de planificación, una región limitada. En cambio, odometría nos ayuda a tener una región que no esté limitada y no tener estos puntos de referencia, ¿verdad?, que se utilizan en este tipo de algoritmos. Y aquí vienen términos importantes: encoders y la cinemática diferencial. Entonces, los encoders son sensores. Estos sensores se encuentran en las ruedas, ¿ok? Más que todo en los motores que van a hacer que las ruedas hagan sus revoluciones. Esos sensores son propioceptivos. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Cuáles son los sensores propioceptivos? ¿Qué me dicen? Información sobre el propio robot. Excelente, Brian, muy bien. Entonces, nos van a dar el estado interno del robot, ¿verdad? Entonces, se utilizan para ver cuántas revoluciones ha estado haciendo esas ruedas del robot móvil, los motorcitos que tiene ahí, para estimar la posición que de acuerdo a la inicial puede estar ese robot. Es estimar, él inició en el punto 5,6, pensando en un X y Y. Entonces, ¿de qué posición está? Si ha dado, no sé, 20 revoluciones por segundo. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir los encoders. Esos encoders pueden ser basados en diferentes tecnologías y lo que está haciendo son las revoluciones del eje. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Y cuántas vueltas ha estado dando el eje en un intervalo de dado? ¿Okay? Como les dije, los encoders van a estar situados en los motores y esos motores siempre están en los ejes de las ruedas. Y cada uno de los motores entonces va a tener un grado de libertad de movimiento, porque va a ser un grado de libertad por cada rueda. A la configuración de cómo estén las ruedas de un robot móvil y los motores de ese robot móvil se le denomina cinemática del robot. Y la más simple de todas, la que vamos a estar viendo, es la cinemática diferencial. ¿Okay? El robot móvil que tiene la cinemática diferencial, y en robótica se utiliza demasiado, es aquel que solamente tiene 2 grados de libertad, porque solamente tiene 2 ruedas que son controladas y están unidas por un eje, que eso es sumamente importante. Cada una de esas ruedas, bueno, obviamente tiene su propio robot que lo va a hacer girar en forma perpendicular al eje, ¿verdad? De ambas ruedas. Pero ustedes me dicen, profe, ¿y cómo agarro estabilidad si solo tiene 2 ruedas? Bueno, muchas configuraciones tienen lo que se conoce como 2 ruedas locas o con solamente una. Yo la mayoría de los robots que he hecho móviles en donde aplico la cinemática diferencial, y de hecho ahí incluyo a mi robot que yo utilizo para niños, tiene las 2 ruedas controladas unidas por un mismo eje, ¿ok? Cada rueda tiene su propio motor, su propio encoder que está viendo estas revoluciones y solamente tiene una rueda loca. A veces ponen una o ponen 2. Eso depende de lo que quiera el que crea el robot, el desarrollador. Esas ruedas locas se les dice así porque son ruedas que no están siendo controladas. Su misión en ese robot simple y llanamente nada más es para darle estabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 ruedas, izquierda, derecha, unidas por un eje. Estas son las únicas que van a hacer que el robot se mueva. Cada una de estas ruedas tiene su propio motor y obviamente en el motor vamos a tener el encoder que mide las revoluciones y van a girar en torno a un plano perpendicular, ¿ok? A lo que es su eje. Las ruedas nos permiten ir adelante o hacia atrás, pero también nos permiten ir a la derecha o izquierda. ¿Alguien sabe cómo hace un robot con 2 ruedas ir para la derecha o izquierda? Bueno, esas ruedas, a lo que entendí es que están sobre un eje que puede rotar 360 grados, ¿no? Entonces sería como doblarlas hacia la derecha y girar, y después enderezarlas hacia atrás. No, esas ruedas están fijas.
En cinemática, a diferencia de aquí en la que estamos viendo, Brian, esas ruedas no giran. Entonces es mover una hacia adelante y la otra hacia atrás. Exactamente. Bueno, hay dos maneras, esa es una. La rueda que yo digo que va adelante es la que me está diciendo la dirección, digamos, si yo muevo hacia adelante la rueda derecha, la izquierda puede tener dos maneras eso lo decide también el desarrollador. O hace para atrás la izquierda o se queda quieta. Y entonces, si yo muevo hacia adelante la rueda derecha, va a ir hacia la izquierda el robot. Si yo muevo más bien la izquierda hacia adelante y la derecha ya sea que se haga para atrás o se quede quieta, el robot va a ir hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la rueda que va hacia adelante me indica la posición contraria a la que va a ir el robot. Así hago que un robot vaya adelante o hacia atrás. Y si yo dejo la otra rueda quieta o no, lo que me hace es el grado, el ángulo en que va a ser el giro. ¿Ok? Una es a sí mismo, que es cuando la rueda contraria va hacia atrás y la otra hacia adelante. Eso es para hacer un giro sobre su propio eje. Y si más bien la dejo quieta, lo que va a hacer es más bien moverse hacia allá. Entonces no va a quedar en su propia posición, no va a quedar en la misma posición solo girado, sino que se va a girar hacia la posición que está al lado. Eso igual. ¿Quién decide esas cosas? El desarrollador del robot, porque necesita hacer que ese sea la manera en que gire. Así lo quiere que trabaje. Bueno, ahí está. Las dos ruedas locas. Okay. Esas ruedas locas son ruedas pasivas. Son como las ruedas de los supermercados. Nada más se van a mover a donde las ruedas que tienen movimiento le indiquen. Y es nada más, como les dije, la única función que tienen es para la estabilidad. ¿Ok? Nunca están controlados. Estas ruedas no se controlan, no tienen motores y por lo tanto no tienen encoders. Las unidades de medida de los encoders es pulsos por revolución. Entonces eso lo que nos dicen es cuántos pulsos va a estar midiendo el encoder en una revolución completa del eje. Y eso nos puede dar como una medida discreta, más o menos, ¿verdad? Somos estimaciones de los ángulos. Okay, entonces, por ejemplo, una precisión de 360 pulsos por revolución, lo que me está diciendo en una resolución angular es de 1 grado. ¿Ok? Por cada grado que el robot gire, se tiene un pulso. Entonces, es un poquito esta idea. Ahora, en la odometría vamos a tener dos tipos de errores, los errores sistemáticos y los errores no sistemáticos. Cualquier algoritmo que exista sobre odometría, lo que siempre trata de corregir, tratar de que sea lo mejor posible y por lo tanto mejorar la precisión de la ruta de ese robot, son los errores sistemáticos. Y vamos a hablar del por qué se trata de controlar esos y no los no sistemáticos. ¿Qué son los errores sistemáticos? Bueno, por eso les digo que la odometría se ve con robots físicos. Los diámetros, un error sistemático es cuando los diámetros de las ruedas no son iguales. Hay uno un poquito más grande que otro. O la media de los diámetros de las ruedas difieren del diámetro de fábrica que dijeron. Porque en la odometría, cuando uno pone un robot a moverse, varias tecnologías lo que le piden a uno es eso. ¿Cuál es el diámetro de las ruedas con las que va a estar trabajando? Porque pueden ser ruedas muy grandes que van a hacer que la revolución sea más, o ruedas más pequeñitas que entre más ande, más revoluciones va a tener. Entonces, que la fábrica me diga que el diámetro es 10 y realmente era 8. Y eso va a cambiar lo que yo haga a través de un robot móvil. Otro error sistemático es cuando las ruedas están mal alineadas. O sea, el eje con el que las unen no están de forma correcta. Otra es que la resolución del encoder es discreta y no continua. Y lo mismo va con este error, que la tasa de muestreo es discreta. Ahora, los no sistemáticos
Esto va más que todo en el ambiente en que vamos a poner a andar al robot. Entonces, suelos que estén desnivelados. O, ay, de pronto se cayó un lapicero en donde el robot iba a pasar y entonces ya eso, con solo que una llanta del robot pase sobre un lapicero o sobre algo, hace que ya el robot pierda la ruta en la que iba. Va a hacer que se desvíe un poquito. También patinaje que se da en las ruedas debido a que hay suelos resbaladizos o que haya sobreaceleración o haya algún derrape o alguna fuerza externas. Eso es que ustedes lleguen y pateen al robot. O sea, el robot tenía una ruta por que seguir y ustedes llegan y lo patean, ya el robot va a pensar que sigue en la misma ruta cuando no es cierto, ya está en otro lugar. ¿Ok? Y cuando ustedes agarran el robot y lo suben, entonces no tienen ningún punto de contacto, pero ahí los encoders siguen trabajando, ¿verdad? Los motores van a seguir andando. Entonces igual está dando información equivocada para que él haga la estimación correcta del punto donde debe haber quedado y no quedó. ¿Okay? Esa distinción entre los errores es importante para tratar de reducirlos. Y por lo como les dije, aquí es para resaltar eso. La mayoría de los algoritmos que existen en geometría para evitar estos errores que se van a dar es específicamente en los errores sistemáticos, que son errores que yo puedo saber de antemano, porque yo puedo calcular, puedo medir los diámetros de las llantas, puedo saber que una es más grande que otra. O puedo saber que la fábrica me dijo un dato y él está equivocado. Puedo ver si el eje está bien alineado o no lo está. Entonces, esos errores yo los puedo prevenir. ¿Ok? Lo que pasa en el suelo, lo del suelo que llegue a encontrar, no, porque esas son situaciones que se dan en el ambiente. Son cosas que uno como desarrollador no espera que ocurran. Bueno, uno no lo espera. Bueno, no, más bien lo espera, pero no lo quiere que ocurra. Entonces, como esas cosas son así de espontáneas que ocurren o no, no se toman en cuenta, a no ser que se sepa cómo va a ser el terreno donde vamos a poner el robot y entonces ahí sí tomarlas en cuenta. En ese laboratorio el 205 era particular porque la manera en donde poníamos el cuadrado tenía que ser donde estuviera mejor el piso, porque me imagino que se acuerdan que habían losas de piso que estaban rotas y habían huecos. Con solo que un robot, la llanta de un robot cayera en ese hueco ya me lo desorientaba, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas son cosas que uno se enfrenta. Okay. Estos errores, lo malo es que tienen cada error que se ve va acumulando. Entonces, si esta era mi posición inicial, esto se va, con errores que se vayan dando, van a ir creciendo esa elipse. Y esa elipse lo que está haciendo es provocándome los desvíos posibles que el robot va a tener. Hasta llegar, mira que si el robot ya pasó por todo esto, puede llegar a estar en este punto y debió haber estado en este. Entonces, la idea es tratar que estos elipses se mantengan lo más pequeñito posible para que la posición final sea, ojalá concuerde casi al 100% con la posición que teníamos en mente que debía quedar el robot. Entonces, Borestein y Frenk, establecieron un modelo para simplificar el error de los errores sistemáticos. Entonces, ellos dicen que realmente solo hay dos causas dominantes de los errores sistemáticos, que es diámetros desiguales de las ruedas. O sea, que este ED no me dé 1, ¿verdad? Porque si los diámetros de la derecha e izquierda son iguales, ED me debería dar 1. Y esto es que ED sea diferente de 1. Y también la incertidumbre que puede haber acerca de la distancia entre los ejes. Igual, vamos aquí, que el eje que yo pienso, la distancia entre los ejes actual, la que yo estoy teniendo, la que yo estoy midiendo, entre la que se esperaba que hubiera, me dé 1, eso es lo que yo espero, pero entonces es que EB no sea 1. ¿Okay? Y entonces propusieron dos pruebas. La prueba unidireccional del camino cuadrado, y de ahí porque ustedes vieron los caminos cuadrados del laboratorio 205, y la prueba bidireccional. ¿Okay? Entonces,
Un robot, recuerden que depende de la posición inicial. Entonces nosotros ponemos al robotcito en la posición X, Y y Z, que es el ángulo que le voy a decir, que es nuestra posición de inicio. Esa posición de inicio es sumamente importante. No sé si aquí lo puedan visualizar, pero la mitad del eje que comparten las ruedas tiene que estar en el punto, en la esquina en donde yo quiero que ese robot inicie, del cuadrado. Así es como ellos hacen estas pruebas. No es que este eje vaya a quedar por aquí, no. Tiene que quedar así. El centro del eje de ambas ruedas tiene que quedar en la pura esquina del cuadrado. Y eso siempre se los dije a mis estudiantes. Tienen que calcular y poner bien el robot porque de acuerdo a esa posición están haciendo todos los cálculos. Entonces ese va a ser nuestro inicio. Entonces, lo que ellos hacen es que el camino cuadrado es, recorra, no sé, 2 metros hacia adelante. Gire a la derecha 90 grados. Luego, haga otra vez 2 metros. Gire a la derecha 90 grados. Otra vez haga 2 metros. Gire a la derecha 90 grados y vuelva a recorrer 2 metros. Y la posición donde el robot quedaba cuando hacía este cuadrado, digamos que fue acá, donde está este robotcito que está acá, se volvía a medir, pero esta medición es de acuerdo igual al centro del eje que comparten ambas ruedas. Entonces, en este punto, yo tenía que calcular cuál fue la desviación en X, cuál fue la desviación en Y, la desviación de X, y tenía que tener esta posición angular. Entonces, ellos usaban compás y todo, medir, compás transportador, perdón. Tenían que medir cuánto fue el ángulo que debió haber quedado así en forma de 90 grados y se desvió un poquito, si no sé si lo están viendo. Entonces, ese poquito de X, ese poquito de Y y ese poquito del ángulo que no lo hizo quedar en la posición que debió haber quedado inicial es lo que se conoce como el error en X, el error en Y y el error en Z, que es lo que se esperaba, el X absoluto, el Y absoluto, el ángulo absoluto, ¿verdad? La posición con la que empezó, menos la que yo calculé, en dónde fue que quedó. ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. De hecho, este laboratorio a mí me encantaba porque me gustaba ver. ¿Cuál era el problema de que ellos se dieron cuenta de hacer una prueba unidireccional? Bueno, que no sabían si con solo hacer que el robot girara hacia los sentidos, si aquí lo podemos ver, recorre este cuadrado en sentido de las agujas del reloj. Entonces, ellos se dieron cuenta que a veces un error está compensando al otro, ¿verdad? O sea, el error de los diámetros desiguales a veces estaba compensando el del eje, incertidumbre en el eje. Entonces, no sabían exactamente si realmente uno estaba compensando al otro. Debido a eso, es que crean la prueba bidireccional, que es la que realmente se recomienda. Entonces, va a superar ese inconveniente. Entonces, cuando en un sentido del reloj no vemos que haya algún problema porque se está aproximando mucho a la posición que se esperaba, cuando se hace en forma inversa, o sea, cuando el robot se pone a correr en contra de las manecillas del reloj, los errores, si se compensaban, aparecen. Entonces, eso nos hace tener confianza de que los errores se van a mostrar. Entonces, por ejemplo, vean que solo hacía al sentido del reloj. Va muy lijado, casi llegar a la misma posición que estaba. Pero cuando ellos hicieron la prueba contraria, ya el cuadrado realmente vean cómo quedaba. Entonces, se dieron cuenta que es importante esta bidireccionalidad. Comprobaron la hipótesis que ellos tenían, que a veces con solo ser un sentido, un error compensaba al otro. Y entonces no se notaba cuál error había realmente o cuál estaba surgiendo. Y entonces proponen la prueba
perdón. Entonces, ¿qué es? Realizar una serie de vueltas, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer 10 vueltas al sentido del robot y voy a estar para cada vuelta calculando mi error en X, mi error en Y y mi error en el ángulo. Y voy a estar sacando un promedio, ¿ok? De mis 10 vueltas. Y luego voy a hacer 10 vueltas, pero a sentido contrario de las agujas del reloj. Igual voy a sacar mi X, mi Y y mi error en el ángulo. Y también voy a sacarles un promedio. Por eso aquí dice CG, que dice CW, que es en sentido del reloj, y CCW, que es en contra del sentido del reloj. Luego de hacer esto, vean que ustedes, aquí está Pitágoras, ¿verdad? Tenemos un X y un y entonces aquí calculamos el radio, tanto en sentido del reloj como en contra del sentido del reloj, y entonces vamos a calcular ese radio de acuerdo a mis cálculos promedios. Aquí está en contra, en sentido del reloj, y aquí está en contra. Y luego voy a sacar un máximo del error de acuerdo a esos dos radios. Como les dije, los errores no sistemáticos, ellos no los toman en cuenta, porque son a veces casi imposibles de diseñar un procedimiento que pueda encontrarlos todos o tratar de mitigar los errores que se encuentren. Esto es como un poquito que ellos hablan del extendido, tratando de ver estos errores no sistemáticos, pero esto no lo vamos a ver. Okay. Estos son... Okay. Entonces, seguimos con el UMB test, ¿ok? Que es la prueba de MAR que teníamos. Ahora, ahí se mencionan que está el error de tipo A y el error de tipo B. El error de tipo A es el error en la orientación que puede reducir o aumentar en ambas direcciones. ¿Ok? El error de tipo B es cuando en la orientación reduce una dirección pero aumenta en la otra. ¿Qué significa esto? Que el error de tipo A, ellos los ven que si ustedes lo hacen en sentido del reloj o en contra del sentido del reloj, los errores aumentan o disminuyen, ambos, en ambos sentidos que hicieron las pruebas, con el sentido del reloj o en contra. El error de tipo B es donde si solo lo hubiéramos hecho hacia un sentido, un error compensaba el otro. Por lo tanto, con el otro sentido se ve que ese error sobresale. Entonces, ahí es que en el sentido del reloj va a reducirse el error, pero cuando se pone en sentido contrario, aumenta. Y eso es lo que se hace en lo que ellos definieron. Entonces, determinan que si el ángulo total cita en sentido del reloj es menor que el que se esperaba y en contra también es menor que el que se esperaba, entonces tenemos un error de tipo A. En cambio, si el que se esperaba en sentido del reloj es menor, el que se obtuvo en sentido del reloj es menor que el que se esperaba y en contra del sentido del reloj es mayor al dominal, entonces tenemos un error de tipo B. Entonces ellos proponen el siguiente modelo. Recordemos ED y EB, ¿verdad? Que ED era la diferencia de los diámetros y EB era la incertidumbre en el eje. Entonces, recuerden que ellos definieron que estos sean los principales fuentes de errores sistemáticos. Como segundo, entonces, ellos dicen que una distancia entre ejes incorrectos, o sea, donde EB no me está dando 1, va a causar errores durante el giro. Obviamente, si el eje no está bien, cuando yo haga el giro del robot, el robot no me va a quedar en 90 grados, me va a quedar en otro. Entonces, realmente, ya sea que quede
un poquito menos de 90 o un poquito más de 90, entonces va a tener sentidos contrarios, no va a ir en la línea recta del cuadrado que yo tenía estipulado. Como tercero, es igual que los diámetros desiguales, o sea, el error ED, va a causar errores cuando ande en línea recta, porque al tener diámetros desiguales, nunca va a andar la línea recta, se va a estar desviando un poquito cada vez más, no va a seguir la línea recta de un lado. Pero no afecta el giro. Entonces, también vieron en el modelo que los errores CB, o sea, la distancia entre de ejes incorrecta, provoca los errores de tipo A, en donde no importa el sentido que tenga el robot, va a aumentar o va a reducir estos errores. Pero ED, la diferencia entre los diámetros de las ruedas van a provocar el error de tipo B. Nada más, pero no el A. Eso significaba que si en una dirección aumentaba, en la otra va a reducir. Entonces, el punto 6 es que debido al supuesto 1, si eliminamos EB, vamos a eliminar los de tipo A, casi de forma completa. El 7 es que debido también al supuesto 1, si eliminamos los errores ED, vamos a eliminar de casi en forma completa los errores de tipo B. Entonces, vamos a tratar de que estos errores estén lo más pequeñitos posibles para que la hélice no crezca exponencialmente. Y entonces hacemos unos cálculos matemáticos dentro cuando tenemos estas pruebas recolectadas de que haga 10 hacia un sentido del reloj y que haga 10 en contra del sentido del reloj. Entonces vamos a tener alfa, ¿ok? Alfa, que es el error en el ángulo de rotación, ¿ok? El robot tiene que rotar 90 grados, pero si rota menos o más, vamos a tener un error en el ángulo de rotación. Entonces, vamos a calcular alfa como la suma de mis X vistos en sentido y en contra, y lo divido entre menos 4L. El 4 es por los 4 lados y L es el tamaño de cada uno de esos lados del cuadrado. Eso es de acuerdo a las fórmulas que realizaron ellos. Luego, beta es el ángulo que el robot se desvía en línea recta, ¿ok? Si el robot tenía que hacer 2 metros en línea recta, pero por la desigualdad de los diámetros se fue desviando un poquito y un poquito y un poquito de esa línea recta. Está haciendo otro sentido. Entonces vamos a calcular beta como el X en sentido del robot menos el X en contra del sentido del robot, igual lo vamos a dividir entre menos 4L. Luego vamos a calcular el R, que va a ser el radio curvatura de la trayectoria, ¿verdad? Esa trayectoria curva que se puede estar generando. Y entonces es la longitud del lado del cuadrado entre 2 dividido entre el seno de beta entre 2. Esto es para evitar ese desvío de que no está haciendo la línea recta, sino que se está desviando un poquito y un poquito. Y el error es D, que recordemos que el diámetro de la rueda derecha entre el diámetro de la rueda izquierda, se va a pasar con este cálculo. El radio que calculé más beta entre 2 dividido entre R menos beta entre 2. Eso es para los diámetros. Para la distancia entre ejes, entonces es la actual, lo que yo tengo, entre 90, debería ser igual a la que se esperaba entre 90 menos alfa, ¿verdad? Porque alfa es el error, el ángulo que se está equivocando. Para que esto sea igual y llegue a ser 90, tengo que quitarle eso. Entonces, B actual, hago aquí despegue, ¿verdad? De esto, va a ser realmente 90 entre 90 menos alfa dividido, multiplicado por lo que uno esperaba. Y entonces vamos a tenerlo como que B es igual a 90 entre 90 menos alfa. Y entonces vamos ahora con esos cálculos, vamos a hacer correcciones. Entonces, vamos a tener un diámetro medio constante. Y ese es el dato que le vamos a mandar a las funciones, a los métodos que hacen que el robot
vaya del punto A al punto B, porque uno de los datos que se pide es los diámetros, el tamaño del diámetro. Entonces yo le voy a decir, no el diámetro que yo calculé de R y de L, no. Le voy a decir ese diámetro calculado, el medio que estoy calculando. Entonces va a ser la suma de los dos diámetros de ambas llantas dividido entre 2. Y lo vamos a usar para las ecuaciones, haciendo sustitución. Entonces DL va a ser 2 por D de A, el medio, dividido entre D más 1. Y el diámetro de la derecha va a ser lo mismo, pero dividido entre 1, dividido entre D más 1. Entonces, cuando ellos hacen estas correcciones de este diámetro que le van realmente a estar pasando a las funciones de movimiento para que las ruedas se muevan del punto A al punto B, ellos hicieron 100 corridas, creo, si no me equivoco. Y entonces no sé si pueden admirar bien los puntitos, por ejemplo, los circulitos estos grises que estoy haciendo aquí, fue cuando pusieron al correr al robot con los datos que tenían de fábrica, y entonces estos son los diferentes puntos que se obtuvo. Tenían que quedar acá, en este punto, y vean dónde están quedando. Y estos circulitos más oscuros en gris fue en contra del sentido del robot. Cuando hicieron las correcciones, los cuadritos en un gris más claro fueron las posiciones que llegó el robot al sentido de las agujas del reloj, y con las correcciones que ellos hicieron, con estos cálculos que hicieron anteriormente. ¿Ok? Vean que ya está más cerca de esta posición 000. Y los triangulitos en grises fueron con las correcciones hechas, pero en sentido en contra de las agujas del reloj, que también están más cercanas que los puntos que estaban a un inicio. Entonces ellos probaron su modelo en diferentes robots, usando diferentes tipos de ruedas, de diámetros, de distancias entre ejes, etc. Entonces eso sería lo que es odometría. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Pero verdad que todo esto funciona con rutas preprogramadas, digamos. No, o sea, poner al robot como andar. Ok. O sea, no sirve en un ambiente desconocido. Ok, la respuesta es la siguiente. Sí te va a servir. Estas pruebas que se hacen controladas, que de hecho sirven para un diseño de experimento, es para encontrar estas correcciones. Esto, que son los parámetros que van a necesitar las funciones de movimiento de un motor en las diferentes tecnologías robóticas. Cuando tú ya tienes estas correcciones porque las hiciste en un ambiente controlado, puedes poner ya con estas correcciones al robot en un ambiente desconocido, ¿verdad? Y el robot va a poder andar y va a tener una aproximación bastante buena de la que se esperaba. No sé si Ok. Okay. Sí. Sí, ok. Gracias. Sí. Esto es para obtener esos datos mágicos, esas correcciones necesarias. Claro, Cristian, que si tú lo hiciste, recuerda que este modelo es para los errores sistemáticos. Si tú lo pones, no sé, en un ambiente donde hay lleno de piedras, pues obviamente no te va a dar los resultados que esperabas, ¿verdad? Sí. Tendrías que buscar modelos que trata de corregir errores no sistemáticos, más o menos del terreno que tú necesitas que se corrijan. Y igual, va a ser un ambiente controlado y luego con las correcciones que se hacen, aplicarlas, y entonces ahí sí te va a dar buenos resultados en el ambiente que tú deseas. Para que ustedes apliquen hasta un poco lo que es la materia de odometría. Entonces, en mediación virtual, ustedes ya tenían el puro final una página con información general sobre el Weebots. Entonces iban a encontrar hasta los diferentes bots que hay, los actuadores, cómo se instala, y unos tutoriales pequeños de cómo se utiliza. Si nos vamos a la semana en la que estamos,
además de estar con el padrafa de la materia de odometría y tener el anunciado del laboratorio 2, vamos a ver que apareció un hermoso archivo de simulación de odometría en Weebots. Entonces, las voy a introducir. Creo que contiene este archivo, cómo se abre y explicarles más o menos cuál es la idea o la finalidad de esa simulación. Por si no conocían, así es como se va Weebots. Ya les había mencionado algunas de las clases que alas un poquito pasadito, troglodita en requerimientos. Entonces, como eso es una simulación muy básica, por dicha no va a ser tan demandante para la computadora. O sea, abramos esto por acá. Yo creo que les pasa fue un comprimido. El comprimido lo que contiene es esa carpeta llamada Odometry. Y dentro de esa carpeta van a encontrar las cámaras directorios. Estas cámaras directorios es el común de algún proyecto realizado con Weebots. Notamos un toque aquí. Cuando uno trabaja con Weebots, uno va a tener una carpeta de controladores donde va a estar el código para cada uno de los bots. Uno puede introducir bibliotecas extra, plugins extra, nuevos prototipos para bots, si fue el caso. En el caso de nosotros, eso está totalmente vacío, porque estamos utilizando ya cosas que nos brinda Weebots. Y un archivo taxo que acerca la fina Weebots, cuál es el mundo que se va a simular, qué box hay y todo eso. Este archivo es el que nosotros vamos a abrir directamente en Weebots para cargar nuestra simulación. Entonces, cuando tengamos ya Weebots funcionando y eso, nos vamos a File, Open World. Aquí nos notamos en la carpeta que descomprimimos, nos vamos a Word y escojamos el único archivo que hay ahí. Y nos carga esto que vamos actualmente en mi escritorio. Eso que ven aquí es un mundo totalmente sencillo para trabajar la parte de odometría. La parte de odometría en el curso siempre se trabajó con los lagos o con otras plataformas. La idea del trabajo es en el suelo del laboratorio se hacía un cuadrado de 2 metros y la idea es que con solo la información que nos brindaban los motores, hacer que el robot fuera capaz de hacer ese cuadrado de 2 metros a partir de su posición inicial y que quedara en la misma posición al finalizarlo. Por obvias razones, eso no lo vamos a poder hacer hasta esa muestra. Y donde entra hasta pequeño ejemplo de Weebox que les voy a mostrar. Entonces, información importante de esto es la idea de lo mismo. La idea es que nuestro robot, que es un Timio 2, da un cuadrado de 2 metros. Cada hasta azulejo del piso, llamámoslo así, hasta 0.5 metros. Eso quiere decir que 4 azulejos nos van a dar hasta los 2 metros. Y como pueden ver, el mundo tiene una área de 2.5 por 2.5. Así que tenemos un azulejo extra para marcar un poco cuál es la distancia
del cuadrado que va a ser nuestro robot. Vamos, si Webox me permite hacer el código un poquito más grande, si no se lo muestro en otro editor de texto. Ok, no me lo permita, vamos en otro editor de texto rápido. Antes de cubrir la simulación. Entonces, en cuanto a código de lo que es Webox y demás, ese es un ejemplo de un controlador muy, muy, muy básico. Al tibio como robot nos permita poder hasta manipular sus dos llantas, poder encender unos LEDs que tiene y técnicamente actuar unos botones que tiene en la parte superior y jugar un poco con unos sensores de posición que tienen cada llanta. Como pueden ver, código de Python, nos vamos a preocupar mucho por programar en otro lenguaje. Y eso que van acá en la primera línea, con controller import robot, es como al import común de un proyecto en Weebot. Entonces, siempre que se va a trabajar un controlador en Weebot, en lo que es Python, vamos a hacer de controller un import de lo que es la clase robot. La clase robot, como se pueden imaginar, representa a nuestro robot. Entonces, es por medio de la cual vamos a poder interactuar con cada una de las partes que contiene mi robot. Lo del time step, ya casi lo vamos a ver. Como pueden ver, yo aquí lo que hago nada más es obtener del robot lo que es su motor izquierdo y su motor derecho. Y lo que es su sensor de posición del motor izquierdo y su sensor de posición del motor derecho. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo se llama cada parte? Una pregunta. Ujú. Ese motor control F y motor control F, cuando este get motor, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hace? ¿O tiene como la clase controladora del motor para poder enviarle instrucciones o tiene información sobre el motor o qué es la cosa? Ok, a eso iba. Hasta en caso de Circuit Motor, lo que me está volviendo es una clase que me representa el motor en sí. Entonces, a esta clase yo la puedo dar los comandos para poder actuar el motor. En el caso de esta del Get Position Sensor, lo que me va a devolver es la clase que me representa el sensor de posición. Entonces, yo la puedo pedir información sobre qué es lo que está sensando. Para más información de qué es lo que hace cada una de esas cosas, nos vamos a nuestro sitio de medición virtual. Metámonos en la parte de actuadores y sensores. Aquí. En el caso de lo que es el timio, cuando hicimos el Get Motor, nos va a devolver una instancia de la clase motor. Entonces, dentro de la referencia que nos da Webox, podemos revisar que son todas las cosas que podemos hacer con la clase motor. Para finalidad práctica nuestra, vamos a hacer un poquito más grande, lo que nos va a interesar por un momento es set position
y sag velocity. Que ya casi explico cuál es la diferencia entre ambos. Position sensor. Buscamos acá. La idea del position sensor es que nos va a dar un valor con el cual nos va a indicar en qué posición se encuentra el rotor del motor. Vamos a ver si aquí tengo una imagen de eso, rápido. Aquí. Eso que vamos acá, eso es el rotor del motor. Hay sensores que nos permitan saber cuánto ha rotado este segmento del motor. Entonces, este position sensor nos va a simular ese tipo de sensor. Entonces, ¿qué tantas vueltas ha dado al rotor? Y en el manual de referencia podemos ver cuáles son las variables que contiene la clase, el objeto, y cuáles son sus funciones. Que en el caso de nosotros, la que nos va a interesar es getValue. Entonces, cuando usamos un getMotor, nos va a volver un objeto de la clase motor que nos representa cada motor del robot, del timio, y getPositionSensor, objeto de la clase posición, que nos va a indicar qué tantas vueltas ha dado cada motor respectivamente. Como yo les había explicado cuando se dio el overview general de Weebot, Weebot está muy basado en la parte física de simulación. Entonces, cuando yo voy a utilizar cualquier tipo de sensor, sí, cualquier tipo, siempre lo primero que voy a hacer es un enable de sensor para ya después poder obtener sus valores. Que eso viene emulando un poco el procedimiento de inicialización del sensor físico. Si ven aquí le estoy pasando hasta TimeStep que se había obtenido antes. La idea del TimeStep en Weebot es que yo le tengo que indicar a Weebot que vaya actualizando el tiempo del mundo simulado. Si yo no le digo que actualice el tiempo del mundo simulado o no tengo un control sobre el tiempo, no voy a poder simular de forma correcta las diferentes secciones. Cuando voy a cobrar la simulación se va a entender un poco más. Entonces este lo que me está haciendo es poder inicializar el sensor de posición y decirle cada cuánto él va a obtener datos. Que en ese caso es por cada unidad de tiempo de la simulación, actualiza el valor de cada sensor. Cuando trabajamos con motores, eso tanto un mundo simulado como un mundo real, vamos a tener dos formas de control. Eso no es lo que iba a hacer. La primera forma de control es lo que se llama control por posición. Entonces, yo le digo al motor, vaya a tal posición. Y él se encarga de hacerlo. La segunda forma de poder controlarlo es por lo que se llama control de velocidad. Y como ustedes se podrán imaginar, yo lo que hago nada más es setearla la velocidad a la que va a ir hasta cada motor.
Entonces le darás de ese pequeño ejercicio de acá, utilizando ya sea control por posición o control por velocidad, hacer que nuestro timio simulado nos pueda dar hasta cuadrado de 2 por 2. Cosas importantes a tomar en cuenta antes de acabar la simulación es que en el caso de Weebot, todos los motores vienen definidos para trabajar con posición. Entonces, que si vamos a hacer un switch a control por velocidad, tenemos que hacer lo que está en esa par de líneas, 28 y 29, que es ponerle la posición en infinito. Al hacer eso en Weebot, se le está indicando al motor que ya no funciona por modo de posición, sino por modo de velocidad. Y ya podamos activar a cada motor velocidad de forma independiente. Si no hacemos esto, para Weebots, solo estamos utilizando control por posición y por más que las activemos velocidad y otras cosas el motor, eso no va a hacer ningún cambio en su comportamiento. Entonces, aquí está nuestra hermosa simulación. Y vamos a cobrar. Primero el control por posición y después el control por velocidad. Como les dije ahora, control por posición, yo no le indico el motor a qué posición quiero que él llegue. Entonces, en el caso de Weebox, para cobrar la simulación, saquen hasta botón de play. Entonces, ahí pudimos ver, por así puedo hacer eso un poquito más. Si tomas de zoom. Volvemos al cambio. Y volvamos a cobrar. Lo que hice fue en lugar de tener el 11 que tenía, poner un 15. Para cuando vayamos a volver a cobrar cambios en nuestra simulación, lo primero que tenemos que hacer es volver a cargar el mundo simulado. Y ejecutar hasta los cambios. Es un pequeño cambio aquí porque me actualizó mal la posición del bot. Ok, ya puedo estar en la posición correcta. Entonces, igual el modo de posición y les digo a cada motor que vaya a la misma posición. Una cosa importante para que tomen en cuenta para cuando vayan a hacer ejercicio es que a timio
haz un robot diferencial. Eso quiere decir que yo lo que puedo hacer es actuar la llanta izquierda y la llanta derecha, nada más. Entonces, dependiendo de cómo diga que se mueva cada llanta, hace el tipo de movimiento que va a hacer. Entonces, si pongo las dos llantas que vayan en la misma posición, la manta va a ir hasta, ya sea hacia adelante o hacia atrás, si es un valor positivo o negativo. Y si les digo que vayan en dirección contraria, voy a hacer que Timio pueda hasta girar sobre su propio eje. Entonces, eso es hasta control por posición. Y cambiamos un toque a lo que es control por velocidad. Control por velocidad, como les dije, yo lo que hago es setear a qué velocidad va a ir cada motor. Entonces, por medio de la función robot step y multiplicando nuestro time step por un valor, yo voy a jugar con la distancia o la cantidad del movimiento que va a realizar al robot que estamos actuando. En el código, la lógica va a ser, yo les he dado la velocidad independiente a cada motor. Si quiero que el robot vaya hacia adelante, la manta va a ser la misma velocidad en ambas llantas. Si quiero que el motor vaya hacia atrás, misma velocidad negativa en cada llanta. Y si quiero que él da vueltas sobre su propio eje, velocidad contraria en cada llanta. Entonces yo lo que hago es, les atado la velocidad a cada motor, cada llanta, con robot.step, calculo que pasa un tiempo en mi mundo simulado y después las directamente una velocidad de cero a cada motor para parar su movimiento. Pues, ejecutamos esto. Entonces ahí vimos cómo Timio casi recogió un hasta azulajo y dio una vuelta a un ángulo de... Como 45, Sí, más o menos. sí, aproximadamente 45. Sí. Ahí no nos podemos agachar a hacer con las medidas. Sí, no, todas esas pocas cosas de laboratorio físico como tal, si no lo tenemos pago, algo es algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que Timio da una vuelta a un grado mayor, voy a exagerar un poco con el tiempo, en lugar de 50 voy a ponerlo como 80. Entonces, para dar la vuelta, yo la aumento el tiempo y después la pongo la velocidad en cero. Entonces, volvamos a cargar esta cosa. Así pudimos ver dónde ya dio una vuelta de un grado mayor de 90. Digamos que como 100 grados dio esta compa. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Con este código básico, que es el código que está subido en la
plataforma del sitio, mediación virtual, que ustedes lo cargan y juegan un poco con cuál va a ser la lógica para que el timio pueda dar hasta cuadrado da 2x2, tomando en cuenta que cada azulajo del piso a 0.5 metros, por lo tanto, 4 azulajos hasta aproximadamente a 2 metros. Entonces, teniendo esa información, literalmente que comiencen a jugar un poco con cuánta distancia tiene que recorrer Timio, si la subo la velocidad o la bajo la velocidad y demás. Porque literalmente cuando uno hace el laboratorio físico, uno lo que comienza a hacer, literalmente, pongamos la velocidad de los motores y dejámoslo correr cierto tiempo. Ah, le hizo falta los 2 metros. Sumámosla. Ah, nos pasamos. Bajámosla. Y estar con hasta jugando con esos tiempos, velocidades y demás. Entonces, la idea de esto es que nos ensuciamos un poco las manos y que el próximo martes voy a parar la simulación porque la compu pasa que va a levantar vuelo y que el próximo martes vamos a ver cómo lo solucionaron o cómo les fue. Igual como les dije, eso es como para que tengamos una idea de cómo es el ejercicio clásico de odometría, que es sobre el cual hasta Cristian da la materia. El ejercicio clásico es dar un cuadrado de 2 metros y aplicar hasta las diferentes fórmulas de corrección para que el robot lo pueda dar de forma correcta. Al ser un mundo simulado, muchas de esas cosas no las vamos a poder aplicar, pues sí podamos hasta ensuciarnos un poco las manos en ver más o menos cómo la programación del robot para que nos dé ese cuadrado. Entonces, a nivel de lo que soy simulador y demás, a solo que las Vanguard, entonces este archivo, donde ya viene el controlador con los 2 ejemplos, control por posición, control por velocidad y demás, ya se encuentra subido en el sitio. Entonces, los que tienen Weebox instalados en sus computadoras personales, lo puedan descargar y comenzar a jugar.